Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto tu palabra en nuestras bocas, Señor, para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestro espíritu se edifique, se desarrolle cada día más. Te damos las gracias, Señor, por darnos el direccionamiento correcto en estos momentos de crisis, en estos momentos de incertidumbre, Señor. Tú nos das el direccionamiento, nos muestras en qué debemos enfocar nuestros pensamientos. Te damos las gracias, Señor, por este momento. Te damos las gracias por la vida de todos los que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias porque tú proteges nuestra familia. Declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces vamos al libro de Isaías. Libro de Isaías, el capítulo 41. Isaías 41. Vamos a ir al versículo 4. Isaías 41:4. Mientras que lo encuentran, yo voy leyendo esta versión. Bueno, dice así: ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Esta es la Reina Valera. Ahora, ¿qué dice acá? ¿Quién la ha nueva... hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo, el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Perfecto. ¿Y qué dice la versión de Yoyo? 41:4. 41:4. Isaías 41:4. ¿Quién ha realizado tales proezas, dirigiendo los asuntos de las generaciones de los seres humanos conforme éstas suceden? Yo, el Señor, el primero y el último, solo yo soy. Perfecto. Hay una versión que se llama la traducción en lenguaje actual que de pronto nos lo muestra de una manera más clara este mensaje. Dice así: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Aquí el Señor nos está recordando que solo hay un Dios, y el único Dios, el Dios verdadero, es el Padre nuestro Señor Jesucristo. Y además nos está diciendo que Él tiene bajo control todo lo que pasa en este mundo. Es decir, que todo lo que sucede en nuestras vidas está bajo el control de Dios, ¿sí? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permite este tipo de circunstancias? ¿Por qué permite Dios aflicciones en la humanidad? ¿Por qué permite Dios que pasen cosas como las que están pasando en este momento? La respuesta la encontramos en Efesios capítulo 1, el versículo 11. Efesios es el Nuevo Testamento. Efesios, carta a los Efesios. Esta fue escrita por Pablo, capítulo 1, el versículo 11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, refiriéndose al Señor Jesucristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cómo dice? Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Con su plan. Aquí está hablando de un plan, en mi versión está hablando de un propósito, ¿no? De un propósito. ¿Qué dice tu versión? En virtud de lo que Cristo hizo, ahora somos herederos, porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyos. Y esto es el cumplimiento de ese plan que Dios quería llevar a cabo. Ok, perfecto. Aquí vemos Dios realizando un plan, llevando a cabo un plan, ¿cierto? Un propósito. Realmente, cuando Dios permite que pasen circunstancias difíciles en las vidas de las personas, cuando Dios permite que haya dificultad en la humanidad, es porque tiene un propósito. Entonces aquí vemos que Dios tiene un propósito y que ese propósito está relacionado con el designio de su voluntad. Entonces Dios permite que pasen circunstancias difíciles en la vida de las personas porque tiene un propósito para esas circunstancias, ¿sí? Ahora dice uno, pero yo no entiendo cómo es posible que Dios permita que haya un propósito para una situación tan difícil como la que está pasando la humanidad.
Y la razón de que nosotros no podamos comprender a veces cuál es el propósito que Dios tiene, lo encontramos en Isaías 55, los versículos 8 al 9. Vamos a ir a Isaías. Isaías 55, del 8 al 9, hágame el favor. Mis pensamientos y conductas son radicalmente diferentes a los de ustedes, porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Entonces nosotros no estamos llamados a entender el propósito de Dios para todas las calamidades o para todas las circunstancias difíciles que se ponen en nuestra vida. Nosotros simplemente tenemos una capacidad limitada, pero la capacidad de Dios es ilimitada. Entonces, aunque nosotros quisiéramos, aunque Dios quisiera a veces hacernos entender ese propósito, nuestra mente no tendría la capacidad para poderla comprender. Ahora, lo que sí nosotros vemos es que cuando pasan situaciones difíciles en la vida, no las entendemos, no las comprendemos, pero con el tiempo vemos que esa circunstancia tenía una razón de ser, tenía un propósito, tenía un aprendizaje que debíamos adquirir de esa situación. Tal vez en el momento no lo vemos y nuestra mente no tenga la capacidad, pero nuestra mente es limitada y exactamente no alcanzamos a comprender todas las variables que puede entender nuestro Señor. Ahora, lo que nosotros debemos tener es confianza en que Dios está bajo control y de que todas las circunstancias pasan por un propósito divino. Y el mayor de los propósitos, por supuesto, lo encontramos en el libro de Oseas 6.1. O sea, hay un propósito mayor, un propósito digamos que principal de todo lo que nos sucede en estos momentos difíciles y en cualquier momento difícil por el que atravesamos. Y lo encontramos en el libro de Oseas, en el versículo 1. Dice aquí así, en esta versión, Reina Valera, dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Cómo dice tu versión? Un llamado al arrepentimiento. Vengan, volvamos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. ¿Qué dice tu versión? Ese día los israelitas dirán: vengan, volvamos al Señor. Él es quien nos ha desgarrado y Él será quien nos sane. El propósito fundamental con las circunstancias, con las dificultades que pasamos en la vida, es que volvamos a Dios, que volvamos nuestra mirada a Dios. El Señor nos hizo, Él es nuestro creador y Él conoce nuestra naturaleza y Él sabe bajo qué circunstancias es que debemos someternos para poder volver la mirada a Él. Él conoce nuestros corazones y sabe qué tan endurecido está y Él sabe cuáles son las circunstancias que necesitamos pasar para que nuestro corazón se ponga suave y volvamos la mirada de Dios. Él sabe que bajo las adversidades es que volvemos nuestra mirada al Señor y por eso Él permite ese tipo de adversidades. El principal propósito de Dios es que volvamos la mirada a Él, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Él quiere que todos seamos salvos. Entonces el principal propósito de Dios es nuestra salvación. Ahora, Dios nos dice en Jeremías 18:6 lo siguiente. Mira lo que dice Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí lo que nos está diciendo el Señor es que Él es como un alfarero y nosotros somos como el barro en sus manos. Y Él toma estas circunstancias para moldearnos, para que seamos la persona que Él quiere que nosotros seamos. Él sabe que tiene que pasarnos por cierta circunstancia para que nosotros seamos moldeados, para que nuestro carácter sea formado, para que nosotros podamos corregir nuestras debilidades. Él quiere perfeccionarnos y eso es lo que hace el Señor ante todas estas dificultades. Hay algo bien interesante que vamos a encontrar en Isaías 48:10. Busquemos Isaías 48:10. Este es uno de los versículos que más me ha gustado de la Biblia, porque le pone de manifiesto que el propósito de Dios con estas dificultades. Mira lo que dice en mi versión, en la versión Reina Valera. Dice: he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción.
¿Cómo dice tu versión? Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. En el horno del sufrimiento, en el horno de la aflicción. O sea, el Señor sabe que nosotros necesitamos pasar por estas dificultades, necesitamos pasar por algunas dificultades para podernos purificar, para que Él nos pueda moldear correctamente, ¿no? Entonces, esto hace parte del proceso, ¿sí? Hace parte del proceso, pero nosotros podemos estar confiados. Nosotros podemos estar confiados que el Señor no nos va a poner ninguna prueba que no podamos superar, o no nos va a poner una prueba donde Él no nos vaya a poner una salida a esa prueba. El Señor sabe hasta dónde podemos llegar, y esas son las pruebas que Él nos pone. En Filipenses 1:6 vemos la conclusión de todo esto. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, o sea, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que nosotros podemos estar confiados, que el Señor tiene su propósito para nosotros, que es todos seamos salvos. Él inició la buena obra, Él nos ha pasado por diferentes circunstancias en la vida para moldearnos, y Él lo va a seguir haciendo hasta perfeccionarnos, para que nosotros nos podamos presentar en su presencia como Él quiere que nosotros lleguemos. Esa es la razón de ser de muchas de estas aflicciones, de estas circunstancias por las que pasamos. Entonces, básicamente aquí, ¿qué hemos aprendido? Que el Señor tiene todo bajo control, que no se le escapa nada, que Él estuvo desde un comienzo, que todo lo que hace el Señor lo hace con un propósito, hasta estas dificultades, que su propósito fundamental es que todos seamos salvos, que no se pierda ninguno, que Él es como el alfarero que nos puede moldear, ¿sí?, a tal forma de que nos pueda ir perfeccionando, incluso pasándonos a través de hornos de aflicción. Y al final podemos tener la confianza que Él, la buena obra que comenzó en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar confiados que Dios está obrando en nosotros y nos está perfeccionando para que podamos llegar a ser a la altura de nuestro Señor Jesucristo, al varón perfecto. Entonces, esa es la enseñanza de este día, y pues vamos a cerrar dándole gracias a Dios nuevamente con una oración. Bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que entregara su vida por nosotros en la cruz. Creo en mi corazón en su obra de redención. Te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, todas las circunstancias que pones en nuestras vidas, ya sean adversas, ya sean de dificultad, Señor, lo haces con un propósito, y el propósito es que volvamos a ti, que te reconozcamos como nuestro único Dios. A veces cometemos el error de poner por delante tuyo nuestras ambiciones, nuestro trabajo, nuestros hijos. Bueno, cometemos el error de que otras cosas ocupen el lugar que te corresponde, Señor. Pero todas estas circunstancias y estas aflicciones nos vuelven, Señor, a poner la mirada en ti y a darte el lugar que te corresponde, Señor. Sabemos, Padre Santo, que de esta circunstancia tú nos vas a sacar victoriosos, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos estás purificando en el horno de aflicción, tú nos estás moldeando como ese alfarero que está creando su obra maestra, una vasija santa, Señor. Gracias, Padre amado. Te damos las gracias porque tú estás obrando con poder en nuestra vida. Podemos ver el poder de tu Espíritu obrando en nuestras vidas a nuestro favor, en cada momento, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.